Vamos a abrir nuestra Biblia esta mañana. Quiero empezar en una escritura que está en Primera de Corintios capítulo 15, verso 6. Esta escritura es algo que Pablo escribe a los corintios en una situación especial. Es el cierre de la primera carta que él escribió y prácticamente hace referencia a todos aquellos que vieron a Jesús vivo después de la resurrección. Todos sabemos que las escrituras hablan bastante de los 40 días que pasó con sus discípulos antes de ser arrebatado al cielo, pero no es solo eso. Había una buena cantidad de personas en toda la región que vieron resucitado a Jesús. Y Pablo escribe en 1 Corintios 6, dice que luego, hablando de Jesús, le apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven todavía. O sea que en la época que Pablo escribe esta epístola, muchos de esas personas que habían visto a Jesús resucitado todavía vivían. Ahora, ¿por qué hace referencia a esto? Hay una palabra que es la palabra testigo. Esta palabra viene del latín testificare y habla de aquella persona que ha estado presente en determinado hecho y que puede dar cuenta del mismo. A esto le llama testigo presencial y tiene mucha importancia para dar cuenta de cualquier hecho que haya acontecido. El cristianismo está fundado sobre la base de muchos testimonios, especialmente un tema tan trascendente como es una piedra angular de toda la doctrina cristiana, como es la resurrección de Jesús. Y es interesante porque aún los historiadores prácticamente de la época, historiadores no cristianos, hay uno de ellos que es un romano que recopiló mucha de esta información, hacen referencia a lo que es Jesús. Pero en la misma región donde vivió, vemos que se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. Esto fue como el fundamento, la base, lógicamente, más los 120 que estaban con él cuando ascendió al cielo, que prácticamente iban a servir como el pilar para el nacimiento y crecimiento de la iglesia. Después al final vamos a mencionar un versículo que habla de este tema, porque también es importante ver que parte del crecimiento de la iglesia deviene del tema del testimonio. Luego, antes Jesús de partir, en las últimas palabras a la iglesia, esto está en Hechos capítulo 1, versículo 8, les habla de la promesa del Espíritu Santo. Dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esto aconteció 10 días más tarde de que Jesús dio estas palabras y fue prácticamente las últimas palabras que dio estando en esta tierra con los discípulos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Todo el capítulo 2 del libro de Hechos registra también la venida del Espíritu Santo y sobre todo que se manifestó de dos maneras muy importantes. Una con un aspecto sobrenatural, como fue toda la alabanza y todo lo que fue el testimonio que devino de los que recibieron el Espíritu Santo y que fue en diversas lenguas. Y el otro tema también fue el hecho de que ese día se unieron a la iglesia más de 3,000 personas en la región de Jerusalén. Además, recordemos que estaba muy fresco lo de la muerte de Jesús. Hacía apenas menos de 2 meses, 50 días, o sea, desde la fiesta de la Pascua hasta la fiesta de Pentecostés, que fue cuando vino el Espíritu Santo. Ahora, el punto central aquí es cuál era el propósito de esa venida del Espíritu Santo, o sea, uno de los propósitos en la iglesia. Después que Jesús les dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, inmediatamente les dice: y me seréis testigos. Y aquí vamos al punto. Testigo es alguien que vio, alguien que puede dar fe de algo que aconteció. O sea, ese era el pilar, la base para el nacimiento de la iglesia. Y déjenme decirle algo, mi amado. Hoy en día se ha perdido mucho entre las congregaciones el tema del testimonio. O
sea, la gente ya no cuenta las cosas que Dios está haciendo en su vida. Ya muchas veces o lo ven como algo normal, o incluso muchas veces la gente tiene como pena, como vergüenza de contarle a alguien lo que el Señor está haciendo en su vida. Y ese es el instrumento que Dios dejó para que por medio de ello viniera conocimiento a los que no tenían todavía entendimiento sobre el Señor. Dice: me seréis testigos, y aquí sitúa lo que es la expansión de la iglesia. Primero dice Jerusalén, eso fue el mismo día de Pentecostés y otros días subsiguientes en que empezó a crecer la iglesia, en que eran testigos en la región de Jerusalén. Algunos de ellos salieron a otras ciudades, como el caso de Felipe, de Esteban y de otros siervos de Dios, y dice en Jerusalén y en toda Judea. O sea, se empezó a conocer el Evangelio en toda Judea, toda la región de Israel. Luego dice en Samaria. Esto es bien trascendente por una razón. Samaria era prácticamente antagónico a Jerusalén. O sea, no eran amigos los de Samaria con los de Jerusalén. Y el mismo Jesús fue a evangelizar. Si usted recuerda el caso de la samaritana. Entonces, van a ser testigos donde están, en la región del área donde viven, y van a extenderse aún a aquellos pueblos que son antagónicos a ustedes mismos. Y finalmente dice: y hasta lo último en la tierra. Y déjenme decirle, bendito Dios, que ese evangelio vino a América y ese evangelio llegó al corazón de nosotros. Eso es hasta lo último de la tierra, y hoy en día no hay país donde no llegue el evangelio. Eso es hasta lo último de la tierra. Pero vuelvo al punto central: me seréis testigos. Ahora, vamos a platicar esta mañana de algunos aspectos especiales de qué es que somos testigos. Pero antes de ello, quiero enfatizar lo siguiente: el testimonio es una tarea o es una responsabilidad de cualquiera que conoce al Señor. Esto no es ministerial, de una vez lo aclaro. Esta no es una función del pastor, del profeta, del evangelista o de cualquiera que esté involucrado en la obra de Dios. No está hablando ministerialmente. Dar testimonio es una responsabilidad de cada cristiano en cada iglesia en el mundo. Y como le digo, lamentablemente hay muchas personas que no cumplen su función de dar testimonio de las cosas de Dios. Y no es cosa de invitarlos en un evento especial. Por ejemplo, hay muchos ministerios como Aglo, como hombres de negocios del Evangelio completo, que son ministerios mundiales, e incluso muchas iglesias hacen actividades de testimonio. Le pasa a alguien y cuenta cómo el Señor nos sacó de la vida vieja, lo que Dios está haciendo en su vida, en su familia. Esto es importante, eso es parte del testimonio. Pero aquí está hablando del testimonio diario que debiéramos de dar con palabra y con vida a cualquiera que esté a nuestro alrededor. O sea, transmitir esa experiencia de Cristo en nuestra vida. A eso se refería con me seréis testigos. Ahora, en el primer aspecto vemos el testimonio del cambio en nuestra vida. Y para eso quiero leer rápidamente Marcos 5, verso 18 al 20. Todo Marcos 5, toda esta parte, si usted recuerda, habla de un hombre que estaba endemoniado, que estaba en una región que se llamaba Gadara, y era un hombre que tenía una condición muy deplorable. Dice que se rompía la piel con piedras, no lo podían atar con cadenas, andaba desnudo corriendo en los cementerios, nadie se atrevía a acercársele, totalmente perdido en su vida. Y tiene un encuentro con el Señor. No voy a entrar en ese detalle, sino quiero irme a la parte final del pasaje. Y el Señor echa fuera de su vida, tenía 5,000 demonios adentro de este hombre, y lo convierte en alguien totalmente restaurado, y alguien que en ese momento tiene un deseo, tiene un fuego de contar lo que el Señor hizo con él. Ese es el tema del testimonio. Dice en el versículo 18, ya después que pasó todo esto,
Al entrar él, hablando de Jesús, en la barca, que había llegado en un barco, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: oiga eso, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. ¿Qué es dar testimonio? Dar testimonio es exactamente contar cuán grandes cosas el Señor ha hecho por nosotros y cómo ha tenido misericordia de nosotros. Alguien me decía en una oportunidad: es que mire, a mí me da vergüenza dar testimonio. O sea, ¿será que le da a usted vergüenza contar una bendición? Yo le decía al hermano en la mañana, y me va a contar del viaje. Ahora, ¿será que no? Es que fíjese que me da vergüenza contarle mi bendición. ¿Será así la cosa, hermano? Cuando nos pasan cosas buenas, cuando tenemos experiencias gratas, lo primero que hacemos es contar. ¿Es cierto, no? Fíjese que es lo que me pasó. Eso es contar cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo y cómo ha tenido de mí misericordia. A eso era que se refería cuando dijo: me seréis testigos. O sea, el testigo es el que va a ir a contar. Y aquí pasó algo especial. Los de Gadara no aceptaron a Jesús, le pidieron que se fuera porque se asustaron por lo de los cerdos. Usted se recuerda el pasaje. Y fíjese cómo este punto es tan importante. ¿Quién iba a ser a quien Jesús iba a usar en aquella región donde lo habían rechazado para que llegara el mensaje de su misericordia? Y era este hombre. Por eso dice la Escritura que lo que quería era irse con Jesús. Imagino, ya no tenía nada que hacer en ese lugar. ¿Quién te iba a creer que había cambiado o algo así? Estaban asustados. Pero Jesús lo manda primero a su casa y a toda la región a que vaya a contar cuán grandes cosas el Señor hizo con él y cómo el Señor tuvo de él misericordia. Ahí tenemos el punto de lo que es el testimonio. Ahora, dice en el versículo 20: y se fue, o sea, el gadareno, y comenzó a publicar en Decápolis. Decápolis era prácticamente se llamaba así porque quiere decir 10 ciudades. Era la región de Gadara que está enfrente del lago de Nazaret. Y empezó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Mira, hermano, aquí hay un punto básico. ¿Cuántas personas se cruzan en nuestra vida durante un año? Ni siquiera voy a decir en el día. ¿Cuántas personas que nosotros no conocemos tenemos algún tipo de contacto en un bus, en la calle, esperando para comprar unos tacos? O sea, ¿cuánta gente tenemos contacto en un año? O sea, ¿cuántos? No digo los vecinos, porque a veces hay gente que no le da testimonio ni a los vecinos, ni a siquiera aquellos que lo están viendo todos los días. Hace poco oía por ahí alguien que me decía: es que yo no sabía que tal persona era cristiana, y es su vecino. O sea, ese tipo de situaciones se dan. Pero ¿cuántas personas en un año podríamos compartir muy sencillo cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros? Y ese es el objetivo. Me seréis testigos. Ese es el punto. No es van a ir a predicar, van a hacer una campaña, van a llenar un estadio. No. Hay muchos casos en que Jesús trabajó con una persona. La samaritana, Zaqueo, el caso de esta de la mujer, ¿cómo se llama? El endemoniado. O sea, hay muchos ejemplos donde su trabajo era uno a uno. Yo empecé en un ministerio que esa era la visión. Era un ministerio de universidades que nació en Corea, y era interesante porque el objetivo era testificar uno a uno y ir ganando cada vez más gente. Era una red que iba creciendo a través del testimonio de los que se iban convirtiendo. O sea, así empezó la iglesia primitiva. La iglesia primitiva no empezó con grandes cosas, sino que un solo testimonio
con el poder del Espíritu Santo. Por eso les dijo: recibiréis poder y me seréis testigos. Y eso fue lo que pasó el día de Pentecostés, y es la forma como va creciendo esto. Hay otro Pentecostés en la Biblia, en el libro de los Hechos, está en el capítulo 10, que se llama el Pentecostés de los Gentiles. Es cuando el apóstol Pedro llega a predicar a la casa de aquel centurión romano, ¿se recuerda? Y se convierten todos los que estaban en la casa y cae sobre ellos el Espíritu Santo. Por eso le llaman el Pentecostés de los Gentiles. Y así tenemos varios avivamientos y varios momentos a lo largo de todo el libro de los Hechos que nos enseñan cómo, seguido del testimonio, venía el poder de Dios sobre la vida de las personas. Pero todo se iba llevando a cabo por personas que llevaban ese mensaje. El prototipo clásico del cristiano es el gadareno. No porque todos vengamos endemoniados al Señor, gracias a Dios, no. Pero es el prototipo en el sentido de alguien que recibió la misericordia de Dios, alguien que tiene un testimonio a lo que Jesús hizo en su vida y que se vuelve responsable de ir y contar cuán grandes cosas ha hecho el Señor con él y cómo ha tenido de misericordia. Vemos el prototipo. ¿Por qué le digo que es de esa manera? Y eso es a lo que se refería el Señor cuando dijo: me seréis testigos. Tenemos otro ejemplo que también nos habla que el testimonio de alguien vota. Oiga bien, esto es muy importante. Vota quien haya sido, vota lo que haya sido. Es más, al mismo apóstol Pablo, al principio de su ministerio, lo rechazaron. Recuérdense quién era Pablo. Se llamaba Saulo de Tarso y era un perseguidor y asesino de cristianos. Él mismo dice: yo soy el menos y digno de ese llamado. Pero ¿qué sucede? El poder de Dios está sobre la vida de alguien que le da credibilidad y hace que no importa quién sea ni de dónde venga. Mire, hemos visto muchas veces que los mayores testimonios son de los que han sido sacados de la parte más profunda del basurero humano. ¿Es cierto o no es cierto? Miren libros como Corre, Nicky, Corre y un montón de esto. Gente que ha llegado hasta el fondo con las cosas de la maldad, pero que de ahí lo sacó el Señor. El otro día oí un mensaje de un pastor que contaba de una bruja en Brasil que había sido totalmente reconocida y temida en toda una región, y cómo el Señor la tocó y la sanó porque se estaba muriendo de cáncer. O sea, el diablo paga mal a quien bien le sirve. Ahora, ese tipo de testimonios tienen mucha fuerza, pero qué lindo también que no importa ni quién sea ni de dónde venga, cualquier persona puede ser un testigo de Cristo. Se puede imaginar lo que la gente en Decápolis empezó a murmurar, si usted quiere llamarle así, o hablar, cuando vieron entrar aquel endemoniado que ya estaba en su sano juicio y que entra bien vestido y empieza a contar las cosas que hizo Jesús con él. O sea, la gente en ningún momento va a decir: eso no es cierto, sí. No, lo que van a ver es la gloria de Dios en el testimonio de Ana. Y aquí tenemos otro caso muy similar también. Está en Juan capítulo 4, verso 28. Es la parte que voy a leer, pero la historia es casi todo el capítulo 4 de Juan. Imagínense, le dedica casi todo un capítulo a hablar de una mujer. Ese es el punto de eso. Y una mujer que tiene características que nadie dentro del contexto cultural y religioso de Israel hubiera sentado por ella. Y era la mujer samaritana. En primer lugar, el solo hecho de vivir en Samaria ya la hacía proscrita de la religión judía. Pues como le digo, los judíos no querían a los samaritanos ni se juntaban con ellos. O sea, decirle a alguien que era samaritano era ofenderlo. Era casi que decirle a saber ni qué cosa. Era un peyorativo. Y esta mujer viene de Samaria, se acerca a un pozo donde está Jesús esperando que los discípulos fueron a traer comida, y empieza a tener una conversación con él.
La cuestión es que esta mujer, además, era una mujer que venía al mediodía al pozo, porque no era una mujer que fuera reconocida en su sociedad como una mujer decente. Al revés, el mismo Señor le dice: has tenido tantos maridos y aún el con el que vives ahora no es tu marido. O sea, se puede imaginar el tipo de mujer que se trataba, pero a ella la usa el Señor de una manera tremendamente poderosa cuando tiene un encuentro legítimo con Jesús. Por eso le digo: ese me seréis testigo. El Señor no va a preguntar: no, déjeme ver de dónde viene usted, quién es usted, vamos a ver cartas de recomendación antes de decirle que sea mi testigo. Al revés, entre más grande es la obra de Dios, más grande es el testimonio que podemos dar de la misericordia de Dios. Vino la mujer, y cuando Jesús le revela quién es Él, y ella entiende, en primer lugar, hay una característica en el verso 28 que es de enfatizar. Por eso la Biblia no nos da detalles que no tengan una razón. Dice que la mujer dejó su cántaro. Ahora, ¿se puede usted imaginar que a usted lo manden a traer agua de aquí al Cerrito del Carmen, con el calor que hace en esta región, con calores de 100 grados, y que tiene que chinear el gran cántaro cargado, que tampoco eran los de plástico de hoy, y que la mujer está tan emocionada que dice que dejó su cántaro? Se le olvidó, había llegado por el agua, pero ya ahorita el agua ya no es importante. Eso nos habla de la emoción, del impacto que esta mujer tuvo. El gadareno, el impacto fue: Señor, déjame ir contigo, ¿qué te importa todo lo demás? Yo no voy contigo. Ahora esta mujer dice que dejó su cántaro. O sea, no le importaba ni siquiera si fue por lo que vine. Y dice la Escritura: dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Esto es interesante. Generalmente no iba a tener conversación con los hombres. Por eso fue que ella se asustó que Jesús le hablara. Eso no era normal. Recuerden que en la cultura oriental la mujer tenía un lugar muy corto, y además, por la misma condición de esta mujer, no se iba a poner a hablarle a los hombres. ¿Quién la iba a escuchar? Ya imagino las señoras pegándole el gran codazo al marido que está oyendo hablar a esa. O sea, ella se imagina esa situación. Y fue a la ciudad y dijo a los hombres: oiga, esto es testimonio. Venid, ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Ahora, yo quiero ponerle un elemento en el inicio del verso 30. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Ahora, ¿qué tipo de expresión, qué tipo de emoción, qué tipo de fuego tuvo que haber tenido semejante mujer para que los hombres la oyeran y le hicieran caso y se interesaran? ¿Y dónde está ese que decís? Y se vinieron todos. ¿Se puede imaginar eso? ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque mucha gente a veces da testimonio extremadamente con timidez. Sí, yo sí, ahí en la iglesia, no, yo sé. O sea, eso a la gente no le interesa, ¿me entiende el punto, lo que quiero decir? O sea, ¿qué tipo de fuego había en esta mujer que dejó el cántaro, a mediodía se viene a la ciudad y sin importarle si la iban a criticar, si la iban a rechazar, si iban a no quererla oír, se pone a dar testimonio que encontró a alguien que le ha dicho toda su verdad y les tira la pregunta? Por eso es muy interesante. ¿No será este el Cristo? Ya se puede imaginar, hasta predicadora se volvió. Y la gente tomó fuego, la gente vino, querían ver, era tal la emoción de ella que la gente quería oír. Es como cuando pasa algún hecho así muy estridente, algo que llama mucho la atención, y llega alguien a su casa y le dice: ¿ya vio cómo está el volcán? No lo he visto, y sale a ver, ¿es cierto o no es cierto? O sea, qué emoción que
llevaría a esta mujer que hizo moverse toda Samaria y salieron a ver quién era ese que decía ella? ¿Se puede imaginar? Ahora, eso es dar testimonio. Eso es, por eso dijo, y me seréis testigos. Esta mujer fue más efectiva que a saber cuántos predicadores hubieran llegado, hubieran puesto ahí sus bocinas, porque el poder del Espíritu con que esta mujer llegó a testificar hizo que se movieran todos y quisieran venir a ver quién era. Hay una palabra muy interesante con que termina este pasaje en el capítulo 4, donde los hombres le hablan a la mujer y le dicen: creímos por la palabra que nos diste, pero ahora hemos ido y lo hemos oído y ahora creemos que Él es. ¿Se puede imaginar eso, hermano? ¿Se puede imaginar que tu testimonio llegue a ser de tal calidad que alguien venga y te diga: yo creí por lo que usted me dijo, pero ahora ya me di cuenta que es cierto, ya el Señor trató con mi vida? Qué maravilloso eso. Y ese es el eslabón de ser testigo. Eso es a lo que se refiere la palabra cuando dice: me seréis testigos. Es un fuego que nos estamos perdiendo los cristianos por tener la boca cerrada de las cosas que el Señor ha hecho en nuestra vida. Te digo, hermano, mire, la gente lo va a criticar con o sin testimonio, pero mejor que lo critiquen con testimonio que sin testimonio. No sé si me entienden, trabalenguas, a qué me refiero. Ay, no, es que si yo les digo algo no me van a creer. Ese es el problema de ellos. Usted dígaselos. Ah, es que miren que me van a rechazar, van a decir que yo soy fanático, que digan lo que quieran, pero el día de mañana, esto es lo importante, y le pregunto: los de Gadara rechazaron a Jesús y no quisieron que entrara a sus tierras, pero le pregunto, el día de mañana pueden tener excusa que a ellos no les llegó el mensaje, o tuvieron un gadareno que les llegó a predicar, hermano. Igual los de Samaria, y claro, Samaria la respuesta fue una respuesta muy diferente, pero eso es dar testimonio. Veamos otro tema, otro caso. Hechos capítulo 23, verso 11. Pablo se embarcó, iba llevado prisionero para Roma. Recordemos que parte del testimonio de Pablo, parte de su responsabilidad era ir a dar testimonio ante las autoridades de Roma, el mismo César. O sea que hasta ahí llegó Pablo. Y dice que se tardó 2 años antes que lo mataran. Estuvo 2 años predicando en una casa alquilada en Roma. O sea, ya se puede imaginar la cantidad de gente que oyó el Evangelio en Roma, de labios de Pablo y de los discípulos que él iba formando. O sea que nadie podía decir: no, esa ciudad es tan mala que ahí no va a llegar el Evangelio. Pues le cuento que sí llegó, y no solo con Pablo, pues llegaron otros siervos de Dios también. Incluso la tradición cuenta que Pedro, aunque la palabra no dice nada de eso. Ahora, interesante es, en medio camino, en el barco se levantó una tremenda tempestad, algo que le llaman el huriclón, que es lo que es hoy, es un huracán, y casi se destruyó la nave, pero el Señor le concedió la vida de los que iban con Pablo, porque había un propósito de que llegara a dar testimonio. Y dice la Escritura, Hechos 23:11, a la noche siguiente, o sea, en medio de la tormenta, se le presentó a Pablo el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. O sea, es cierto, había prédica, había enseñanza, había discipulado. Parte del trabajo de Pablo, misionero, era levantar ancianos en las iglesias, prepararlos para que quedaran a cargo de las congregaciones. Después el Señor levantó a pastores, etc. Pero en medio de toda la estructura de lo que tenía que hacer Pablo está el tema del testimonio nuevamente. O sea, así como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques de mí también en Roma.
O sea, ese era el punto del enviado de Pablo. O sea, nos estaban enviando a testimonio de las cosas que el Señor había hecho con él. Y déjeme decirle, hubieron varias partes del testimonio de Pablo en el capítulo 26 de Hechos, no lo vamos a ver hoy, pero ahí habla cómo le da testimonio a reyes y a gobernadores. El caso de Festo, el caso de Aquila del caso de uno de los reyes de la época, etcétera. O sea, así como había testificado ahí, es más, lo vemos dentro del mismo templo de Jerusalén, en el atrio, dando testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. Por eso incluso lo quisieron matar y hasta se confabularon para matarlo y no lo querían oír, pero no paró de dar testimonio, y es lo mismo a lo que le están enviando en Roma. Y quiero terminar con esto. Cuando el Señor llamó a Pablo, eso lo cuenta él en Hechos 26, verso 16 al 18. Oiga, aquí está todo cuál es el objetivo del testimonio. El Señor le dice a Pablo: levántate y ponte sobre tus pies. Para esto he aparecido a ti, y aquí hay una doble función, para ponerte por ministro, aquí sí es ministerio, y testigo. Nótese, ministro y testigo. Todo ministro de Dios debe ser testigo, pero el no ser ministro directamente no quiere decir que el cristiano no deba ser testigo. ¿Me entiende el punto de eso? ¿Quiénes deben ser testigos? Toda persona que haya tenido un encuentro personal con el Señor y que es responsable de contar cuán grandes cosas ha hecho el Señor con él y cómo ha tenido de él misericordia. Ese es exacto, por eso le digo lo del Gadareno. Ahora, para ponerte por testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. El testimonio es un aspecto que es, ¿cómo se llama esto? Es algo que está pasando, no es algo que pasó. Contamos testimonios de las cosas que el Señor ha hecho conmigo, pero el Señor sigue haciendo cosas nuevas conmigo. Por eso le dice, me aparecí a ti para ponerte por testigo de las cosas que has visto y, oiga, y de aquellas en que me apareceré a ti. Y precisamente cuando les dice en el barco que el Señor le dijo que había sido enviado como testigo, esas son cosas que estaban aconteciendo después, no habían pasado todavía en este momento. Ahora, verso 17: librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Y aquí está, pues, ¿qué es lo que quiere Dios de nuestro testimonio? ¿Qué es lo que Él espera que produzca nuestro testimonio en la vida de las demás personas? Primero, para que abras sus ojos. ¿Se acuerda que la palabra habla que no solo hay una vista física, hay una vista espiritual? Lo que le está diciendo es: abre los ojos de aquellos que están ciegos. Y no se refiere al ciego físicamente, se refiere al ciego que no conoce las cosas del Señor. Para que abra sus ojos, para que se convierta de las tinieblas a la luz. Fíjese que en Colosenses 3 dice la palabra que nosotros fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas a la luz admirable del reino del Señor. O sea, ¿qué es parte del testimonio? Que la gente pueda convertirse de las tinieblas a la luz. Y, oiga esto, de la potestad de Satanás a Dios. La palabra potestad significa poder o autoridad. O sea, cuando no conocemos al Señor, estamos bajo la autoridad y el poder de Satanás. Y lo que hace el testimonio es que la gente sea trasladada de esa potestad de tinieblas a la potestad del Hijo. O sea, fíjese todos los efectos que tiene el hecho de que usted sea un testigo. Ese es el punto. Y dice: para que reciban por la fe que es en mí
hablando Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahora, mire, se lo voy a poner de una manera que es una responsabilidad, pero eso es lo que nos manda la palabra. Si vemos esto, hay algo que se llama contrario sensu. O sea, si lo vemos al revés, cuando nosotros no somos testigos, nosotros contribuimos a que la gente no abra los ojos, a que la gente no salga de las tinieblas, a que la gente siga bajo la potestad de Satanás y a que la gente no reciba perdón de pecados. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque hallamos. Es terrible esto. Hay un pasaje que está en Segunda de Reyes. Habían estado encerrados durante años, los tenían sitiados, un ejército enemigo, se estaban muriendo de hambre, y unos leprosos que estaban a la puerta, a esos ni caso le hacían porque estaban leprosos, deciden ir al campamento enemigo a pedir que les den de comer. Dice, lo más que hacen es que nos van a matar y un favor nos hacen. Y van al campamento, y resulta que ese día el Señor había hecho que oyeran que venía un tremendo ejército, habían salido huyendo y dejaron tirado la comida, la ropa, todo. Y aquellos se dan el gran banquete. Pero hay una cosa interesante ahí. Se dice entre ellos, vamos a ir y les vamos a decir que ya no están los enemigos y que dejaron todo, porque si no, nos va a alcanzar a nosotros el mal si solo nosotros comemos y estamos bien, mientras que allá se están muriendo de hambre. Le digo esto y nunca se me va a olvidar. El día que inauguramos esta iglesia, vino a predicar el hermano Samuel Berberian, y ese fue el mensaje. La responsabilidad de lo que hemos encontrado, la gracia y la misericordia de Dios, de dar testimonio de cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros y cómo ha tenido Él de nosotros misericordia. Si nosotros callamos esto, hermano, nosotros estamos dejando que el mundo siga en tinieblas, que el mundo siga con los ojos cerrados a la verdad de Dios. Todo lo que a Pablo le dijeron que iba a ser su testimonio es lo que nosotros hacemos al revés cuando callamos las cosas de Dios. Amén. Termino con este versículo, Marcos 16, 19 y 20. ¿Cómo empezó la iglesia? Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra del Señor. Y sabemos que ahí está y va a volver. Y ellos, sean los discípulos, salían predicando en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Así termina el Evangelio de Marcos. Y le voy a decir, el día de hoy sigue siendo el día que nosotros salgamos predicando por todas partes y no se ha cortado la mano del Señor para abrir ojos, para libertad de tinieblas, para libertad de la potestad de Satanás. ¿A través de qué instrumento? A través de algo que se llama testimonio. Amén. Yo termino esta mañana con esto, mi amado, y le exhorto: no callemos nuestra boca de las cosas que el Señor ha hecho en nuestra vida y cómo ha tenido de nosotros misericordia. Vamos a orar en esta mañana. Amén.